Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos entonces a la clase 5 de estructura y función del cuerpo humano, donde vamos a comenzar con la unidad 3, en la cual vemos el nivel celular de organización. En las clases anteriores habíamos hablado entonces de de los átomos y de las moléculas, y que estos átomos y estas moléculas se combinan para formar o generar las células, que son estructuras superiores en cuanto a la jerarquía de organización. Esto tiene que ver entonces con nuestra unidad 3, en la cual vamos a ver estos temas. En la clase 5 vamos a ver hasta meiosis, y en la clase 6, en la siguiente, vamos a hablar sobre el metabolismo celular y algunas de las funciones que se cumplen dentro de la célula, las reacciones biológicas y las vías metabólicas más importantes, de manera sintética, como para que podamos entender cómo es que funcionan las células. Bien, ¿qué son las células? Entonces, definimos las células como las unidades estructurales, o sea, lo que está formando parte de nuestro cuerpo, y funcionales vivientes más pequeñas del cuerpo humano, es decir, forman la estructura y funcionan en nuestro cuerpo humano. O sea, son las que van a dar lugar a las estructuras, forman parte de la estructura en los órganos, pero también son las que generan, por ejemplo, el tejido conectivo, lo que está entre células. Y son entonces la unidad viviente funcional más pequeña. Son las encargadas entonces de realizar todas las funciones en nuestro organismo. Esas funciones están relacionadas con el tamaño y la forma que tenga la célula. Algunas células son muy grandes, las más grandes son los ovocitos humanos, que pueden tener hasta 150, 250 micras. Una micra acá vemos que equivale a 0,000001 metro, 1 por 10 a la menos 6 de metro. Y otras son muy pequeñas, como las plaquetas que están en circulación, que contribuyen a formar el coágulo, se las denomina plaquetas, y son las más pequeñas, que son entre 2 y 4 micras. Tenemos algunas plaquetas por acá. Esto es la comparación de los tamaños. Tenemos, por ejemplo, esto que está alargado, que es una célula muscular, un glóbulo rojo, un espermatozoide, un glóbulo blanco. Estos ambos están en la circulación sanguínea, los encargados de la defensa. La hepatocito, una célula del hígado, una neurona, un enterocito, fíjense que tiene una forma cúbica con estos bordes en cepillo, se llama, porque tiene esta saliencia. Una célula endotelial que tiene forma de anillo, en la que forma las paredes de los vasos sanguíneos. Entonces, tenemos diversidad de tamaños, desde las más chiquititas a las más grandes, que pueden ser las neuronas con este cuerpo largo, o las células musculares, las fibras musculares. Y en cuanto a formas, hay de todas formas. Está el glóbulo rojo, que fíjense que tiene forma, se dice bicóncava, este que tiene forma de huso, alargado, esta forma irregular, esta forma cúbica o de rombo, etcétera, o estrellada, como las neuronas. Bien, en cuanto a los tipos de células, existe una gran diversidad celular, y se acepta que más o menos en nuestro cuerpo tenemos 200 tipos de células. Esto quiere decir, 200 tipos celulares se refiere no a la cantidad, sino a la función que cumplen. Existen células que son hepatocitos del hígado, existen neuronas que están en nuestro cerebro, existe la glía, que es otro tipo de célula que está en el cerebro, pero es la que le da sostén y soporte a las neuronas. No son neuronas, pero son células del sistema nervioso. Y dentro de esas tenemos una gran diversidad. Por ejemplo, tenemos las células del músculo, células del esófago, que son células epiteliales, células de grasa, los adipocitos. Bueno, acá dicen el abdomen, pero en las zonas donde se acumula el tejido adiposo, tejido subcutáneo, alrededor de los órganos. Células de la sangre, acá vemos los glóbulos rojos y los glóbulos blancos, dentro de las arterias, circulando en las arterias y las venas. Las células que están en el cartílago o en el hueso. Acá tenemos las células que forman el hueso. O sea, el hueso está formado por una matriz calcificada, pero quien forma esa matriz son células que van quedando atrapadas dentro de esa matriz. Y dentro del cartílago también tenemos los condrocitos, que se encargan de formar el cartílago, de entre las uniones entre los huesos. Entonces vemos que hay muchos tipos. Estos son algunos, acá solamente hay 6 o 7 ejemplos, pero hay de todo tipo, ¿sí? Nos faltan las neuronas, faltan las del estómago, o sea, muchas variedades de células, muchos tipos celulares que
cumplen funciones distintas. ¿Cuántas células tenemos en nuestro organismo? Hay una estimación en un trabajo bastante reciente de Sender, Fuchs y Milo de 2016 que reestimaron el número de células y ellos llegan a una estimación de 30 billones de células, que es 30 por 10 a la 12, es decir, un 30 seguido de 12 ceros en el cuerpo humano. Es decir, lo que, bueno, en Sudamérica llamamos 30 billones, porque el billón, por ahí en los países de Europa o en Estados Unidos, equivale a lo que nosotros diríamos 1000 millones. Pero para nosotros 30 billones equivale a 30 millones de millones. Entonces por eso, acá tenemos 1 millón, acá tenemos 1000 millones, acá tenemos 1 billón. ¿Sí? 30 billones de células en nuestro cuerpo humano. Entre ellas vamos a encontrar entonces estas 30 millones de células. Fíjense que acá tenemos el número de células por 10 a la 12, 25 billones más 5 billones. De esos 30 billones, entonces 25 billones son glóbulos rojos, eritrocitos. O sea, son las células sanguíneas de la serie roja, las que transportan oxígeno. Y por otro lado también tenemos que darnos cuenta que nosotros tenemos bacterias en nuestro organismo, y que son muchas más. Tenemos 38 billones de bacterias en el cuerpo humano. Entonces esas bacterias también están formando parte de nuestro organismo. No son parte de nuestro organismo, pero viven en estrecha relación, en simbiosis con nuestro organismo. Bacterias que son buenas y que de hecho son necesarias. La mayor cantidad de ellas se encuentra en nuestro intestino grueso y en el intestino delgado. Y el resto también está en la piel o en la boca, por ejemplo, en las vías respiratorias. Vamos a encontrar también gran cantidad de bacterias. Ahora fíjense, en cuanto a la masa, si bien la gran mayoría, el 82%, son glóbulos rojos, el peso que eso tiene es, en cuanto a masa, es bastante bajo. Acá tenemos entonces una estimación. La masa en kilo de glóbulos rojos que tenemos en sangre es de 3 kilos. Mientras que de tejido graso, los adipocitos que dice acá, perdonen que está en inglés, pero bueno, recién lo hemos encontrado y me pareció interesante compartírselos, porque son datos interesantes que hacen a la estructura y a la función de nuestro cuerpo. Otros tejidos, bueno, es el 10 kilos y tenemos de músculo. Esto es en una persona de 70 kilos. Un hombre adulto de 70 kilos tiene 20 kilos aproximadamente de músculo. Es decir, tiene una buena proporción de esta cantidad, de esta masa. Más o menos decíamos que tiene 70 kilos. Entonces tiene 20, 30, 43, 47 en cuanto a células. El resto es líquidos. Y bueno, también acá está contando la cantidad, pero también tenemos el peso de los huesos, etcétera. No está contando lo que está por fuera, en el tejido conectivo, por ejemplo. ¿Sí? Entonces estoy hablando en masa celular. Y en cuanto a bacterias, fíjense que si bien tenemos mucha más, acá esta liñita está indicando la cantidad. Tenemos 200 gramos de bacterias, 0,2 kilos pesan todas esas 38 millones de bacterias que tenemos, y que viven con nosotros. No forman parte de nuestro cuerpo humano, pero forman parte de esa relación simbiótica en la que vivimos con esas bacterias. Acá otro, también para que veamos un poquito lo que es el número de células, decíamos que de 25 billones son eritrocitos, corresponde al 84%. La que le sigue son las plaquetas, que también están en circulación. Los eritrocitos son células que están acá hay un gráfico que se las ve dentro de de los vasos sanguíneos. Decíamos esas células bicóncavas que lo que hacen es, bueno, vamos a ver un poquito cuál es su función. En esta circulación también hay plaquetas, un 4,9%. Seguimos las células del endotelio vascular, las que están recubriendo estas paredes, por ejemplo, es un 2%. Linfocitos, que son parte de esos leucocitos, que muchos están también en circulación, 1,5%. Las células de la médula ósea, el bone marrow es la médula ósea, 2,5%. Las células del hígado, los hepatocitos, no llega al 1%. Fíjense que las células musculares es el 0,001%. Sin embargo, habíamos dicho que el músculo constituye la mayor masa. ¿Por qué? Porque las células musculares pueden ser pocas en comparación con los glóbulos rojos, pero son células
muy largas que pueden llegar a medir centímetros, si bien son finitas no las vemos, pero pueden llegar a medir unos centímetros, 2 a 3 centímetros de largo, entonces son pocas pero muy grandotas y son incluso multinucleadas, que tienen varios núcleos. Generalmente todas las células de nuestro organismo son con núcleo. Una célula típica se define que tiene un núcleo. Los eritrocitos, los glóbulos rojos, en cambio, que están en circulación, son células pero sin núcleo. Así que la gran mayoría de nuestras células, valga la paradoja, en nuestro organismo son enucleadas, son sin núcleo. ¿Por qué? Porque el 84% de los eritrocitos no tienen núcleo. Bueno, fíjense que acá tenemos células de la epidermis, o sea, de la piel, de la dermis, la que está en la piel más profunda, células musculares, decíamos muy poquitas, otras, bueno, 2%, todos los otros, acá hay solo algunos de los 200 tipos celulares. Las neuronas y la glía constituyen el 0,6%, aproximadamente unos 80-90 mil millones de células son neuronas. Las células respiratorias, el 0,5%, y de las bronquiales, las que están en los bronquios, en las vías aéreas, también un 0,5%. Bueno, esto entonces en cuanto al número de células que tenemos en nuestro organismo. Decíamos más o menos 30 billones. Y interesante saber que esas células no es que es algo estático, sino que están en renovación constante. No tenemos que pensar que esto sea un número fijo, sino que también es un número cambiante. Puede ser que tengamos más o puede ser que tengamos menos, también eso depende, por ejemplo, de cuántas células rojas, de la serie roja de la sangre, de los eritrocitos que estamos generando, que también tienen una vida media y son sustituidas, entonces su vida media es muy corta. A veces los eritrocitos se acepta, por ejemplo, que son de 90 días, las neuronas en cambio duran toda la vida, las células del hígado también, pero las de la piel se están renovando constantemente, y así hay muchas que también se van renovando. Entonces, una gran cantidad de ellas están muriendo y en consecuencia van siendo renovadas. Fíjense que la renovación de las células se está produciendo a un ritmo de más de 1 millón de células por minuto. O sea, en un minuto se renueva 1 millón de células. Entonces, en un solo día mueren 2.000 millones de ellas. Entonces, más o menos, cada 10 años se renuevan todas las células de nuestro cuerpo. Se renovarían. Obviamente estamos diciendo que hay algunas que nunca son renovadas, como por ejemplo las neuronas. Bien, ¿cuál relación tenemos entre la estructura y la función de una célula? Como decíamos, el glóbulo rojo, el eritrocito que está en circulación, por ejemplo, es un disco aplanado bicóncavo. Fíjense que tiene un hundimiento hacia un lado y un hundimiento hacia el otro lado. Entonces, por eso se dice que es bicóncavo. Mide aproximadamente 8 micras, es una célula bastante pequeña y se utiliza para transportar oxígeno. Esta forma les favorece que incorporar el oxígeno cuando pasa por los pulmones y a su vez, bueno, intercambiarlo por dióxido de carbono cuando va a los tejidos. Otra adaptación entre la estructura y la función es la de la neurona. Las neuronas tienen un cuerpo, las dendritas que reciben la señal y un axón que es el que envía la señal. Estos axones son muy largos y le permite transmitir el potencial de acción, es decir, una información desde una neurona hasta la otra. Otra célula es la del enterocito, la que está en nuestro intestino delgado, que se utiliza para la absorción de los nutrientes. Luego de realizar la digestión, estos se encargan de absorber, por ejemplo, aminoácidos, ácidos grasos. Entonces, y tienen una adaptación que son las microvellosidades, estas pequeñas saliencias de la membrana, que en este caso se llama apical esta zona, que está mirando hacia la parte abierta del órgano, hacia la luz del órgano, y eso aumenta la superficie de absorción del enterocito. Por lo tanto, puede absorber mucho más que si esto fuera algo plano. Imagínense que si esto fuera algo plano, tendría una superficie, en cambio, al tener estas microvellosidades, la superficie aumenta considerablemente. Bien, ¿cuáles son entonces ahora las partes de la célula? Vamos a ver que tenemos 3 partes principales. La membrana plasmática se divide, la célula se divide en 3. La membrana plasmática, que es la que está limitando, delimitando el contorno de la célula, el citoplasma, que es lo que está entre la membrana plasmática y otra parte de la célula, que es el núcleo. Entonces el citoplasma es todo esto, entre membrana plasmática y núcleo tenemos citoplasma. Entonces las 3 partes más importantes son membrana plasmática, núcleo y citoplasma. Esas 3 partes, y el citoplasma, vamos a ver que, fíjense que si observamos que hay dentro de este citoplasma un montón de estructuras.
esa estructura se la llama orgánulos, ¿sí? Que son, orgánulo quiere decir pequeños órganos, así, son órganos que están dentro de la célula. Ya vamos a ver que también cada uno de ellos tiene un nombre y una función. Y a su vez, entre los orgánulos vamos a encontrar líquido, en el que hay, agua, líquido es agua, con iones, por ejemplo, potasio, cloro, disuelto, calcio. A eso se lo llama el citosol. Es decir, que el citoplasma está formado por citosol más los orgánulos. Vamos a ver ahora entonces el primero de estos tres componentes, que es la membrana plasmática. La membrana plasmática, ¿qué hace? Provee un aislamiento físico, es decir, separa el límite o el borde exterior del interior de la célula, es decir, delimita la célula, le permite decir esta parte es el interior, ¿sí?, de la célula y esta parte es el exterior, en lo cual tendríamos el líquido extracelular y el líquido intracelular. Por otro lado, la membrana regula el intercambio con el medio, es decir, fíjense que hay proteínas, y hay una bicapa, ahora la vamos a ver, que regula qué elementos pueden entrar y qué elementos pueden salir, ya sea a través de la bicapa lipídica o a través de proteínas. Por otro lado, participa en la comunicación entre las células, y estos glucolípidos y glucoproteínas que vamos a encontrar en la membrana plasmática le permiten comunicarse con otras células y estas con el ambiente externo. Y además le proveen un sostén estructural, permiten que la célula, ¿sí?, se pueda mantener su forma, o también hasta incluso se pueda movilizar, cambiar de forma, pero le da ese sostén estructural a la célula. ¿Cuál es la estructura que tiene la membrana plasmática? Bueno, la estructura básica es la que llamamos de bicapa lipídica, ¿sí? La bicapa lipídica lo tenemos que ver como un mar de lípidos, en el cual está compuesto principalmente por fosfolípidos, que son estas que vimos acá, cuando ya lo vimos en el capítulo anterior, ¿sí?, en las clases anteriores, en la 4, habíamos hablado de los fosfolípidos, y fíjense que la membrana plasmática está formada un 75% de fosfolípidos. ¿Qué característica tenían los fosfolípidos? Que tenían un grupo polar, que era el grupo fosfato con el glicerol, y dos ácidos grasos unidos que formaban una cola hidrofóbica, una cola que repelía el agua, mientras que la cabeza es hidrofílica, es decir, que se acerca al agua. Entonces, la bicapa lipídica está formada por dos capas de lípidos, las cuales se unen espalda con espalda, digamos, si este es el frente del fosfolípido y esta es la espalda, este es el frente del fosfolípido y esta es la espalda, entonces se unen, se dice espalda con espalda, en la parte trasera o posterior del fosfolípido con la parte posterior del otro fosfolípido, formando una zona exterior que es hidrofílica, es decir, que atrae agua y por lo tanto interior también, pero en el medio queda una zona que se la llama hidrofóbica, es decir, que acá solamente puede haber compuestos que son repelidos por el agua. Entonces, de esta manera se forma la estructura básica de la membrana plasmática, que es la bicapa lipídica. Entonces, esa bicapa lipídica, habíamos hablado también de que tiene colesterol. Fíjense que un 20% de la bicapa lipídica tiene colesterol. ¿Y qué función tiene el colesterol? Es el de regular la fluidez de la membrana. Es decir, cuando la membrana, por ejemplo, sube la temperatura o tiene demasiados ácidos grasos insaturados, ¿sí?, el colesterol se inserta entre esas colas hidrocarbonadas. El colesterol es una molécula también que tiene este esqueleto que es hidrofóbico y tiene un grupo oxidrilo que es polar, en el cual entonces este grupo oxidrilo se ubica mirando hacia el fosfolípido, hacia el grupo fosfato, mientras que todo ese núcleo o ese anillo hidrofóbico se introduce o se intercala entre los ácidos grasos del núcleo hidrofóbico. De esta manera decimos regula, si es muy fluida va a haber más colesterol, si no es tan fluida se retira colesterol. ¿Qué quiere decir regula? Que no le permite ser demasiado fluida, demasiado líquida, si hay mucha temperatura o, como decíamos, cambia la composición de ácidos grasos, o si no, y le aporta rigidez. Entonces no va a permitir que, si fuera demasiado líquida, entonces se terminaría diluyendo y desensamblando o desarmando esta bicapa lipídica. Y bueno, también tiene glucolípidos, o sea, lípidos que están unidos a estos
glúcidos que están unidos a estos lípidos, o sea, lípidos unidos con glúcidos, que obviamente los glúcidos tienen carga o son polares y por lo tanto no se introducen en la bicapa lipídica, sino que quedan mirando hacia el medio acuoso. Entonces, y por otro lado, la bicapa lipídica posee proteínas de membrana, proteínas que están en esta membrana o que interactúan con esta membrana. Por lo tanto, el modelo aceptado de la membrana plasmática es el de mosaico fluido, se dice, en el cual tenemos la membrana plasmática se asemeja, como decimos, a un mar de lípidos, a este mar de lípidos, en el cual vamos a encontrar flotando o desplazándose proteínas, como las que estamos viendo acá. Proteínas, glucoproteínas y glucolípidos, porque también tenemos los glucolípidos. Entonces, en este modelo vemos que se van a encontrar fosfolípidos, colesterol y proteínas, esas proteínas flotando como iceberg, va a depender, algunas son más móviles, otras no, dentro de esa bicapa lipídica. Es interesante ver que también uno dice que es como un mar, y porque realmente es así, se ha podido comprobar que estas moléculas de fosfolípidos no están rígidas, sino que se pueden desplazar o mover dentro de la membrana, generalmente sobre su misma capa. Es decir, acá vamos a ver que al ser una bicapa tenemos, si esto es la parte externa y esta la interna, una hemicapa interna y una hemicapa externa, ¿sí? Y es importante ver que las hemicapas no son equivalentes, es decir, la hemicapa externa no es igual a la hemicapa interna. ¿Difieren? ¿En qué difieren? En la composición de ácidos grasos. Hay más ácidos grasos de un tipo, hay mucha variedad de ácidos grasos, hay ciertas variedades que se encuentran en la hemicapa externa, mientras que otras en la interna, o en mayor proporción. Y además, estos glucolípidos se encuentran fundamentalmente, acá tenemos un glucolípido, representando cada rombito verde un glúcido. Esto es un oligosacárido, un oligosacárido nido-lípido. Fíjense que está siempre los glucolípidos y las glucoproteínas también están mirando hacia afuera. Es decir, que estos compuestos, estos oligosacáridos, siempre los encontramos en la hemicapa externa, apuntando hacia el líquido extracelular. Bueno, y también encontramos proteínas. Dentro de las proteínas vamos a encontrar de dos tipos, que se las llama integrales o periféricas. Las integrales son estas como la que vemos acá, que es una proteína que atraviesa toda la membrana o la bicapa lipídica, es decir, va desde el líquido extracelular al líquido intracelular. Esa proteína no puede salirse de esta bicapa lipídica, entonces se las llama proteínas integrales. Mientras que hay otras periféricas, como las que estamos viendo acá, que son proteínas que o se asocian con otras proteínas integrales o se asocian por cargas con el grupo fosfato o la base que está unida al grupo fosfato de la bicapa lipídica. Es decir, son proteínas que están unidas más bien por cargas, no de manera física, o sea, no de manera una física por carga, pero no de una manera integral, de una manera que se dice embebida, asociada íntimamente con la membrana. ¿Sí? Hay que aplicar, o sea, por más que queramos extraerla de la membrana plasmática, estas proteínas integrales no salen de ella. En cambio, estas sí las podemos disolver, ¿sí? Con tratamientos físicos o químicos, como podría ser, por ejemplo, el calor o enzimático. Bien, ¿qué funciones tienen las proteínas? O sea, la funcionalidad o la función que cumple una membrana plasmática depende íntegramente de sus proteínas de membrana. Entonces, las proteínas de membrana le dan una determinada característica a una membrana plasmática. Entonces, básicamente muchas células cumplen sus funciones porque en su membrana plasmática tienen determinado tipo de proteínas. Vamos a ver entonces que hay más o menos 6 tipos de proteínas. Por un lado tenemos el canal iónico, que es esta proteína que tiene un poro, un agujero, o crea un agujero en el medio de la membrana plasmática que permite el pasaje de iones a través de esa membrana. Esta membrana tiene, como decíamos, características anfipáticas. Por un lado tiene una parte hidrofílica y por otro lado tiene una parte hidrofóbica. Los iones cargados, como el sodio, el potasio, el cloro, no pueden atravesar, pueden llegar hasta esta capa de fosfolípidos, la capa del grupo fosfato, pero no pueden entrar a la parte hidrofóbica porque son rechazados. Pueden traer una capa de agua, ¿sí? Porque bueno, tienen carga y lo que es cargado en la parte hidrofóbica es rechazado.
Por lo tanto, no pueden atravesar normalmente esta bicapa lipídica. Pero sí lo pueden hacer si existe una proteína que genera un agujero, un poro, en el medio de la membrana plasmática para que esos iones pasen. Entonces, una de sus funciones es la de servir de canales iónicos. Otra de las funciones es de ser transportadores, es decir, agarrar una sustancia e introducirla en el otro lado de la membrana plasmática. ¿Sí? El transportador es similar quizás al canal iónico, solo que en el canal iónico acá existe un canal, un tubo por el que pasan abiertamente o libremente los iones, obviamente limitados por el espacio, mientras que en el transportador existe una conformación abierta y cerrada, es decir, acá está abierta, lo puede unir y luego sufre un cambio esa proteína y lo eyecta hacia el interior celular en este caso. Otra de las funciones, y muy importante, es la de ser receptores, es decir, permite la comunicación de estas células con otras células o con hormonas. Entonces, ¿cómo lo hace? A través de receptores. Tiene una proteína específica que reconoce una molécula que se llama ligando específicamente, es decir, es complementaria, une esta molécula específicamente, el ligando, y eso le genera se dice una cascada de señalización, le da una orden, por ejemplo, si fuera insulina, o si fuera un receptor de glucosa, de empezar a secretar insulina si estamos en una célula del páncreas, por ejemplo, ¿sí? O de que la insulina, si fuera insulina que se une a su receptor en la membrana, le da una señalización intracelular de que empiece a captar glucosa a la célula. Otra de las funciones que cumple es la de ser enzimas, es decir, puede haber enzimas integrales de membrana, en la cual se generan reacciones enzimáticas en la propia membrana. Incluso hay algunas que son en esta parte hidrofóbica, tienen reacciones hidrofóbicas en este segmento. También otra de las funciones es servir de proteínas de fijación o de anclaje, también se dice, que permite que esta célula se adhiera firmemente a una matriz extracelular, a un lugar donde está creciendo. Acá por fuera hay un tejido conectivo y por dentro también tenemos proteínas de anclaje. Entonces estas proteínas se unen a estas proteínas extracelulares y estas a estas intracelulares, y de esa manera mantienen anclada y fija la célula en un lugar determinado. Y otro de las funciones que tienen las proteínas es la de servir de marcadores de identidad celular. Estas son glucoproteínas o proteínas con glúcidos que tienen, por ejemplo, o llevan una señal distintiva para cada una de las células, la cual le da identidad o es como el nombre que tiene esa célula. Esa función la cumple lo que se llama el complejo mayor de histocompatibilidad. Sí, complejo mayor de histocompatibilidad. Acá está en inglés, perdón, pero ese es el nombre que tiene. Entonces estos complejos le dan una identidad característica a cada célula, que incluso es reconocido por las células de nuestro sistema inmune. ¿Qué ocurre, por ejemplo, cuando hay un trasplante? Nuestras células, el tejido trasplantado, tiene un complejo de histocompatibilidad distinto, ¿sí?, la del receptor de la del donante. Entonces las células del sistema inmune lo detectan y van a tratar de destruirlo. Por eso hay que tratar, cuando decimos que un donante es compatible, cuando su complejo mayor de histocompatibilidad, estas proteínas, son lo más similares posible a la del receptor. De esta manera se aseguran que el rechazo del sistema inmune va a ser mínimo. De todas formas, hay que darle todo un cóctel de fármacos inmunosupresores que inhiben esa actividad del sistema inmune para que acepte ese órgano, ¿no?